Los viajes de esquí suelen tratarse de descanso, aire frío y diversión en las pistas. Pero detrás de las montañas silenciosas y la nieve fresca, existen riesgos en los que muchas personas no piensan. Un movimiento en falso, una mala decisión o un evento repentino pueden convertir unas vacaciones en una escena fatal. Analizaremos 5 de las muertes más perturbadoras ocurridas durante viajes de esquí jamás registradas. Fue el 21 de diciembre de 2025 en las montañas de Hermador de Montenegro. Sebastian Hürtner, un exfutbolista profesional alemán de 34 años, se encontraba de vacaciones de invierno junto a su esposa de 30 años. La pareja había viajado al centro de esquí Sebenkuk, cerca de la ciudad de Sabljak, una conocida zona para esquiar en el norte de Montenegro. Planeaban disfrutar juntos de un descanso tranquilo en las pistas. Sebastian había construido una sólida carrera como defensor en el fútbol alemán. Jugó para clubes como 1860 Múnich, Erzgebirge Aue y Darmstadt en la segunda división de Alemania. En su juventud, representó a Alemania en las selecciones sub-18 y sub-19, jugando junto a futuros campeones del mundo como Christoph Kramer y Felix Kruse, hermano de Toni Kroos. Al momento de su fallecimiento, Sebastian era capitán del ETSB Hamburg en la Oberliga, la quinta categoría del fútbol alemán. Su club lo describió como una persona comprometida, respetuosa y muy importante para sus compañeros. Esa tarde de domingo, Sebastian y su esposa subieron a un telesilla doble en Sebenkuk. El complejo se encuentra entre los 1515 y los 2212 metros sobre el nivel del mar y cuenta con aproximadamente 4,7 kilómetros de pistas. Eran alrededor de la 1 de la tarde. El clima era normal para el invierno y otros turistas también utilizaban el telesilla. Nada parecía fuera de lo común. Mientras el telesilla avanzaba por el cable, algo salió mal de repente. Más tarde, los informes indicaron que la silla en la que viajaban Sebastian y su esposa se desprendió del cable. La silla comenzó a deslizarse hacia atrás a gran velocidad, moviéndose violentamente por la línea. Recorrió unos 70 metros antes de chocar contra la silla que venía detrás. El impacto fue severo. Sebastian salió despedido de la silla y cayó aproximadamente 68 metros hasta el suelo. Cuando llegaron los servicios de emergencia, fue declarado muerto en el lugar. Su esposa quedó atrapada en la silla dañada, suspendida a gran altura. Había visto todo lo ocurrido y no podía escapar. Resultó herida y se encontraba en estado de shock extremo. Los equipos de rescate acudieron rápidamente al complejo, pero la situación era complicada. Permaneció suspendida durante varias horas antes de que los rescatistas lograran bajarla de forma segura. Más tarde, los médicos confirmaron que había sufrido una fractura en la pierna y fue trasladada al hospital. Al menos otros 3 turistas también quedaron atrapados en sus sillas, colgando sobre el suelo durante horas, mientras los equipos de rescate trabajaban con cuidado para evitar nuevos peligros. Todo el sistema del telesilla fue cerrado. En el operativo intervinieron bomberos, ambulancias y 4 helicópteros, aunque los informes variaron en cuanto a las cifras exactas. Las autoridades abrieron rápidamente una investigación. El alcalde de Sabljak, Radoš Zugić, declaró que el caso sería tratado con total seriedad, subrayando la importancia de la seguridad de los visitantes. Se ordenó una inspección técnica detallada para determinar cómo falló el telesilla. Este tipo de sistemas cuenta con múltiples medidas de seguridad, y una separación completa como esta es extremadamente poco común. La preocupación pública aumentó cuando se informó que el telesilla volvió a operar al día siguiente. Muchos cuestionaron cómo se tomó esa decisión mientras la investigación aún estaba en curso. La noticia de la muerte de Sebastian se difundió rápidamente. ETSB Hamburg anunció la pérdida el 23 de diciembre, seguido por homenajes de clubes como Stuttgart y otros. Sebastian tenía solo 34 años. Fue el 4 de marzo de 2025 en las montañas Chugach, cerca de Girdwood, Alaska. 3 amigos de toda la vida se encontraban en la cima de un pico remoto cubierto de nieve, preparándose para un descenso que habían soñado durante años. Eran David Linder, de 39 años, de Florida, Charles Shepard, de 39, de Montana, y Jeremy Leaf, de 38, de Minnesota. Los 3 habían crecido juntos en Mankato, Minnesota, compartiendo recuerdos de la infancia que se remontaban a décadas atrás. Este viaje estaba pensado como un recuerdo más para sumar a esa larga historia compartida.
Habían viajado a Alaska para practicar heli-esquí con Chugach Powder Guides, una de las compañías más antiguas y respetadas del estado. El heli-esquí consiste en ser trasladado en helicóptero a zonas montañosas vírgenes, sin telesillas, para luego descender por nieve profunda y recién caída. Es una experiencia costosa, exclusiva y considerada de alto nivel, destinada a esquiadores avanzados. David Linder era un esquiador experimentado y seguro, que ya había practicado heli-esquí anteriormente. En Miami, era conocido como un esposo y padre dedicado de 3 hijos. También era copropietario de Subarctic Media, una empresa que operaba más de 20 programas de radio hablada y estaciones de música en todo Minnesota, incluyendo Radio Mankato. La emisora había pasado de su abuelo Don Linder a su padre John, y luego a David tras el fallecimiento de este último en 2017. Charles Separ estaba a pocas semanas de cumplir 40 años. Fue descrito como un esposo amoroso, un padre dedicado y una persona reflexiva. Se graduó en Gustavus Adolphus College en 2007 y comenzó a trabajar en IBM en 2012, donde desarrolló una carrera en ventas de software empresarial. Estaba casado con Brittany y tenían una hija pequeña llamada Bellan. Su hermano menor, John, compartió más tarde que siempre admiró a Charles, especialmente por su pasión por el esquí. Jeremy Leaf era el fundador y director ejecutivo de Leaf Consulting Group, empresa que creó en diciembre de 2023. Era un ferviente fanático de los Minnesota Vikings y padre de 2 hijos. Sus amigos lo recordaban por su risa constante y su energía. Al igual que David y Charles, creía en disfrutar la vida al máximo. Esa tarde, los 3 hombres formaban parte de un grupo guiado más grande que descendía una pista utilizada con regularidad. Las condiciones de avalancha en zonas de mayor altitud estaban calificadas como considerables, lo que significaba que el riesgo existía, pero no era extremo. Alrededor de las 3:30 de la tarde, a unos 1070 metros de altitud, el grupo comenzó el descenso. De repente, una voz se escuchó por la radio gritando una sola palabra: ¡avalancha! En cuestión de segundos, una enorme masa de nieve se desprendió y descendió con fuerza por la montaña. David, Charles y Jeremy quedaron en su trayectoria. Los 3 activaron sus airbags para avalanchas, mochilas diseñadas para ayudar a los esquiadores a mantenerse más cerca de la superficie de la nieve en movimiento, pero la fuerza fue abrumadora. El deslizamiento recorrió aproximadamente 850 metros y finalmente se detuvo cerca de los 210 metros de altitud, enterrando todo a su paso bajo hasta 30 metros de nieve. Un esquiador logró escapar y alertar a las autoridades. Los guías utilizaron balizas de avalancha para localizar los puntos donde probablemente estaban enterrados los hombres, pero la nieve tenía entre 12 y 30 metros de profundidad. Excavar era imposible sin maquinaria pesada y habría puesto en riesgo más vidas. El mal clima impidió que los helicópteros llegaran al lugar y el peligro continuo de nuevas avalanchas hacía que cualquier intento de recuperación fuera inseguro. El 7 de marzo, las autoridades anunciaron que los esfuerzos de recuperación debían suspenderse y afirmaron que no creían que ninguno de los hombres hubiera sobrevivido. Familias y comunidades de Minnesota, Montana y Florida quedaron de luto. Se organizaron campañas de recaudación de fondos para las familias de Charles y Jeremy, que reunieron miles de dólares rápidamente. Chugach Powder Guides emitió un comunicado ofreciendo condolencias y apoyo. Meses después, en octubre, voluntarios regresaron cuando las condiciones mejoraron. El 3 de octubre, se encontraron restos humanos atrapados en un atasco de troncos en un río debajo de la zona del deslizamiento. Más tarde se confirmó que pertenecían a David Linder. El 2 de noviembre, se recuperó un segundo conjunto de restos. Hasta noviembre de 2025, uno de los 3 amigos continúa desaparecido. Fue el 16 de marzo de 2009 en el centro de esquí Mont Tremblant en Quebec, Canadá. Natasha Richardson, una actriz británica de 45 años, se encontraba de viaje familiar junto a su esposo Liam Neeson y sus 2 hijos, Michael y Daniel. Liam estaba filmando una película en la cercana ciudad de Toronto, y la familia decidió pasar tiempo junta durante el rodaje. Esa mañana, Natasha decidió tomar una clase privada de esquí en una pista para principiantes llamada Nansen. No era una esquiadora experimentada, pero la pendiente era suave y estaba pensada para personas que recién aprendían. Estaba acompañada por un instructor capacitado y todo parecía seguro. Sin embargo, en cuestión de horas, el día daría un giro repentino e irreversible. Natasha provenía de una familia muy reconocida en el mundo de la actuación.
Nació el 11 de mayo de 1963 en Londres. Era hija de la actriz Vanessa Redgrave y del director Tony Richardson. Su abuelo, Michael Redgrave, fue un respetado actor teatral. Natasha apareció por primera vez en pantalla a los 4 años en una película dirigida por su padre. Con el tiempo, trabajó para construir su propia carrera. Estudió en la Royal Central School of Speech and Drama y asumió papeles pequeños antes de alcanzar un mayor reconocimiento. Actuó en Patty Hearst, The Handmaid's Tale, y más tarde interpretó a Elizabeth James en la versión de 1998 de The Parent Trap. Su mayor éxito llegó en Broadway, donde ganó un premio Tony en 1998 por Cabaret. En su vida personal conoció a Liam Neeson mientras trabajaban en Anna Christie. Se casaron en 1994 y tuvieron 2 hijos. Cerca del mediodía del 16 de marzo, Natasha se cayó cerca de la parte inferior de la pista. Golpeó su cabeza contra la nieve compactada y dura. Las caídas eran comunes en pistas para principiantes, y Natasha se levantó por sus propios medios. Estaba consciente, hablaba con claridad e incluso bromeó sobre la caída. Aún así, el instructor consideró que el impacto era lo suficientemente serio como para informarlo. El equipo de patrulla de esquí la examinó y no encontró lesiones visibles. Le recomendaron recibir atención médica, pero ella se negó. A las 12:43 de la tarde, los paramédicos fueron llamados como medida preventiva. Fue trasladada a una clínica cercana, donde volvió a ser examinada y no mostró signos claros de lesión. A la 1:10 de la tarde firmó un formulario rechazando más tratamiento y regresó a su hotel alrededor de la 1:30 de la tarde. Sin que nadie lo supiera, dentro de su cabeza se estaba desarrollando una lesión grave. La caída había provocado una fractura en el hueso temporal, dañando una arteria y causando una hemorragia interna conocida como hematoma epidural. Este tipo de lesión suele presentar un intervalo lúcido, en el que la persona se siente normal mientras la presión dentro del cráneo aumenta lentamente. Durante ese tiempo, Natasha llamó a Liam y mencionó la caída de manera casual. Poco antes de las 3 de la tarde, comenzó a sufrir un fuerte dolor de cabeza y se mostró desorientada. A las 2:59 de la tarde, los paramédicos fueron llamados nuevamente. Fue trasladada a un hospital local y luego derivada a un centro de trauma de alta complejidad en Montreal. Liam fue notificado y acudió de inmediato. Los médicos le mostraron estudios que confirmaban un daño cerebral severo. Natasha se mantenía con vida mediante soporte vital, pero ya presentaba muerte cerebral. Más tarde fue trasladada en avión al Hospital Lenox Hill en Nueva York, rodeada de familiares y amigos cercanos. Natasha Richardson fue desconectada del soporte vital el 18 de marzo de 2009. Su fallecimiento fue declarado accidental, causado por un hematoma epidural producido por un golpe contundente en la cabeza. En los años posteriores, Liam habló abiertamente sobre el duelo y contó que visita su tumba con frecuencia. Los órganos de Natasha fueron donados. Sus hijos encontraron distintas formas de honrar su memoria. Fue el 5 de enero de 1998 en el centro de esquí Heavenly Mountain Resort, en South Lake Tahoe, California. Sonny Bono, un exartista convertido en congresista de 62 años, se encontraba de viaje familiar esquiando. Había practicado esquí en ese complejo durante más de 20 años y conocía bien la montaña. Esa tarde estaba esquiando con su cuarta esposa Mary y sus 2 hijos, Chazari de 9 años y Kiana de 6. Se suponía que sería su último día en las pistas antes de regresar a casa. Sonny nunca llegó al final del descenso. Sonny Bono había vivido muchas vidas. Nació como Salvatore Philip Bono el 16 de febrero de 1935 en Detroit, hijo de padres sicilianos inmigrantes y de bajos recursos. Tras la separación de sus padres, se mudó a Los Ángeles a los 7 años. Abandonó la escuela secundaria temprano y trabajó en múltiples empleos mientras intentaba abrirse camino en la música. A comienzos de los años 60, se convirtió en compositor y trabajó para el productor Phil Spector. Su vida cambió cuando formó pareja artística con una joven cantante llamada Cherilyn Sarkisian, luego conocida como Cher. Se casaron en 1969 y alcanzaron fama mundial como Sonny y Cher, con éxitos como I Got You Babe. Entre 1971 y 1974 protagonizaron The Sonny y Cher Comedy Hour. Su matrimonio terminó tras años de tensiones y se divorciaron en 1975.
Después de dejar el mundo del espectáculo, Sonny abrió un restaurante en Palm Springs. La frustración con las regulaciones locales lo llevó a involucrarse en la política. Fue elegido alcalde en 1988, impulsó el crecimiento del turismo y fundó el Festival Internacional de Cine de Palm Springs. En 1994 fue elegido congresista, donde se destacó por su humor y su capacidad para trabajar con otros. A fines de diciembre de 1997, el Congreso entró en receso. Sonny y Mary llevaron a sus hijos a Lake Tahoe, un lugar que Sonny amaba. Habían estado esquiando desde el 26 de diciembre. Para el 5 de enero sus amigos ya se habían ido, pero la familia decidió quedarse un día más. Sonny tenía problemas crónicos de espalda y se había sometido a una cirugía de cuello en 1995. Controlaba el dolor con medicación recetada, pero se mantenía activo. Era un esquiador experimentado, aunque había sufrido un accidente en 1996 que requirió puntos de sutura. Días antes, la familia había hablado sobre el uso de casco tras enterarse de la muerte de otro esquiador. Sonny planeaba conseguir uno más adelante, pero ese día no llevaba casco. También eligió fijaciones de esquí más ajustadas de lo recomendado y firmó un documento para mantenerlas configuradas a un nivel más alto del sugerido. Cerca del mediodía, la familia comenzó a descender por la pista Orion. Las condiciones eran soleadas y tranquilas. Sonny fue primero. Cuando los niños se quedaron atrás, Mary se detuvo para ayudarlos, mientras Sonny continuó solo. Cuando Mary y los niños llegaron a una zona de descanso, Sonny no estaba allí. Tras más de 30 minutos de búsqueda, se alertó a la patrulla de esquí. A las 4 de la tarde, fue oficialmente declarado desaparecido. Alrededor de las 6 de la tarde, Mary fue informada de que la situación era grave. Poco después, las autoridades confirmaron que Sonny había sido encontrado tras chocar contra un árbol. Los investigadores determinaron que se había salido de la pista principal y esquiado entre árboles, entre dos recorridos. Impactó contra un pino lodgepole a unos 48 kilómetros por hora y murió de manera instantánea debido a graves lesiones en la cabeza y el cuello. No hubo testigos ni señales de que estuviera bajo los efectos de alguna sustancia. Mary fue llevada al lugar y lo reconoció de inmediato. Sonny fue identificado oficialmente en la madrugada del 6 de enero. La noticia se difundió rápidamente. La cobertura mediática fue masiva tanto en el centro de esquí como en Palm Springs. El funeral se realizó el 9 de enero y contó con la presencia de líderes políticos y amigos. Cher ofreció un discurso emotivo brindando consuelo a pesar de su historia pasada. Sonny fue enterrado en Cathedral City. Tras su fallecimiento, Mary ocupó su banca en el Congreso durante más de 14 años. Más adelante, una importante ley de derechos de autor fue nombrada en honor a Sonny Bono. Hoy su nombre sigue presente en Palm Springs, desde autopistas hasta premios. Fue el 24 de febrero de 2010 en el centro de esquí Bear Valley, en California. Charles Russell Johnson III, conocido por casi todos como CR, tenía 26 años y había regresado a la montaña que consideraba su hogar. Había crecido esquiando allí y conocía el terreno mejor que casi cualquiera. Esa mañana se dirigió hacia la zona conocida como Light Towers, una sección empinada y rocosa ubicada debajo del Telesilla Headwall. Era una línea que había esquiado muchas veces antes, pero ese descenso sería distinto. CR no era solo un esquiador talentoso, era un freeskier profesional, 2 veces medallista de los Winter X Games y una de las figuras pioneras que ayudaron a transformar el deporte. Lo que hacía aún más impactante su presencia en la montaña era lo que ya había sobrevivido años antes. Un accidente que casi le cuesta la vida y que debería haber puesto fin a su carrera. CR nació el 10 de agosto de 1983 en Truckee, California, cerca del lago Tahoe. Squaw Valley era su patio trasero. El centro era famoso por haber sido sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1960 y por tener uno de los terrenos más difíciles de América del Norte. Canales empinados, amplios bowls y paredes de roca expuestas eran algo normal allí. Desde muy joven, CR pasaba su tiempo aprendiendo trucos en el Snow Park y esquiando líneas que la mayoría de las personas evitaba. Su padre trabajó como pronosticador de avalanchas durante unos 10 años, por lo que CR creció entendiendo los riesgos de la montaña y cómo leerla. En 1999, con solo 15 años, CR hizo historia al aterrizar el primer 1440 en esquí, completando 4 giros completos en el aire.
El mundo del esquí tomó nota de inmediato. Era intrépido y estaba dispuesto a intentar cosas que nadie más se animaba. Su carrera avanzó rápidamente. A los 17 años ganó la competencia de quarterpipe en los Core Games en Japón. En 2001 obtuvo una medalla de bronce en Big Air, en los Winter X Games. En 2002 ganó la plata en slopestyle y fue nominado por ESPN Action Sports como esquiador masculino del año. En 2003 compitió en el Superpipe de los Winter X Games, elevándose más de 6 metros por encima de las paredes y aterrizando trucos complejos. Ganó el bronce y muchos creyeron que podría haber obtenido el oro si no hubiera sufrido una caída cerca del borde. Durante ese periodo también filmó con importantes productoras de cine de esquí, apareciendo en proyectos como Frontline, Focused y WSK 106. Ayudó a llevar los trucos de estilo park al esquí de gran montaña y al backcountry, cambiando la forma en que el deporte era visto. Todo cambió el 8 de diciembre de 2005. Mientras filmaba en el centro de esquí Brighton, en Utah, CR se detuvo después de aterrizar un salto. Otro esquiador descendía detrás de él y chocó contra CR, golpeándolo por debajo del casco. Perdió el conocimiento y fue trasladado en helicóptero al hospital de la Universidad de Utah. Pasó 10 días en coma inducido médicamente. Los médicos no estaban seguros de que sobreviviera. Poco a poco comenzó a recuperarse. Estuvo 34 días internado y luego pasó meses reaprendiendo habilidades básicas mediante terapia. La recuperación fue dura, tanto física como mentalmente. Aún así, se negó a alejarse del esquí. Para 2007, regresó al entrenamiento y luego cambió su enfoque hacia la filmación y el esquí de backcountry. Ayudó a fundar una productora de cine. Diseñó un esquí de modelo profesional. Tomó clases universitarias en línea y continuó viajando. En enero de 2010, obtuvo el tercer puesto en el evento Red Bull Line Catcher en Francia, demostrando que había regresado a un alto nivel. Sus amigos notaron que tenía una nueva forma de ver la vida. A menudo hablaba de sentirse agradecido por cada día que podía esquiar con amigos en los lugares que amaba. Eso nos lleva nuevamente al 24 de febrero de 2010. Squaw Valley había recibido entre 30 y 35 centímetros de nieve fresca. Mientras CR esquiaba en la zona de Light Towers, otro esquiador lo vio perder el control tras enganchar un canto en una roca expuesta. Cayó y golpeó su cabeza y su cuello. La patrulla de esquí llegó en cuestión de minutos e intentó brindarle atención de emergencia. Pero ya era demasiado tarde. CR fue trasladado a un hospital cercano, donde fue declarado muerto debido a graves lesiones en la cabeza. La pérdida sacudió al mundo del esquí. Amigos, atletas y fanáticos lloraron a alguien que había llevado el deporte hacia adelante y que vivió plenamente en la montaña. Se realizó un servicio conmemorativo el 5 de marzo de 2010.